Buenos días, otra vez se cortó el live. Vamos a esperar un segundito a que se termine de conectar todo el mundo y que Sumaya se conecte. Buenos días a todos. Bueno, pues Instagram nos sacó. Aquí vamos de Aquí nuevo. estamos. Sí, entonces será que volvamos a empezar. No sé hasta dónde se escuchó, no sé hasta dónde llegó la transmisión. Bueno, Eh, pues entonces, yo creo que sí, que comencemos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Comenzamos? sí, y así los que se conectaron un poquito más tarde, pues pueden escuchar todo completo. Bueno, pues vamos entonces a comenzar. Ok, estábamos presentando hoy el live número 15 de la primera parte del capítulo del libro que estamos siguiendo. Se llama Hombre de este mundo, Padre Pío, hombre de este mundo. Ningún santo es un soñador. Al contrario, los personajes naturales, humanos y apasionados, eh, su humanidad es sublimada por la gracia de Dios. La santidad florece con la ayuda de Dios en todas partes, en cualquier ambiente y condición de vida. Cuando el encuentro de las dos voluntades, la divina y la humana, provocan el detonante de la caridad. Ningún santo nació como tal. Son criaturas como nosotros, que luchan por resolver el mismo problema humano del pecado y de la tentación que cada día nos acomete. El elemento constitutivo de la santidad es la acción de Dios en la criatura. Ahora, ¿cómo era el Padre Pío? El Padre Pío lucía muy bien parecido, bello en su rostro y actitud. No obstante, su malestar persistente y una gran debilidad general se mantenía siempre con el rostro sonrosado y en apariencia bien nutrido. Un periodista lo describe así. Tendrá 35 a 36 años. Es un hermoso joven. Tiene la barba de color castaño claro, los cabellos grises en las sienes, la mirada serena y sensata, la voz dulce que se aloja en el alma y no se olvida. Tengo la impresión de que solo él, sencillo como el más sencillo de los frailes, ignora la fama de santidad que lo rodea. Otro periodista escribió, el Padre Pío no es un santo lleno de azúcar y miel, sino que tiene la complexión de un guerrero, un fraile como los demás, con barba entrecana. Una vez, advirtiendo un murmullo a sus espaldas, se volteó y dijo fuerte, con voz que no admitía desobediencia. Silencio. Y de rodillas. Estaba en el altar para iniciar la Santa Misa y pensé, este es un hombre resuelto que sabe hacerse obedecer. Me encanta esa cita de ese periodista. En 1950, el periodista Giambattista Angioletti escribió lo siguiente. Quedé atónito al ver a aquel hombre inimaginable, inesperado, lleno de energía, que en vez de cosas sagradas habla de asuntos terrenales, de la política, de la reforma agraria, ensañándose contra los flojos. Como un relámpago tuve la certeza de que la verdadera gran fe brota de la energía, de un indomable espíritu, en el buen sentido de la palabra, y que para expulsar el mal del corazón de los hombres, dos son las armas convenientes, la dulzura y la fuerza. Y así el periodista se imaginaba a San Francisco de Asís, semejante a este fraile tenaz, resuelto e incansable. El artículo continúa así. El rostro del fraile era fascinante, la frente poderosa y sin arrugas, a despecho de la edad avanzada, las cejas oscuras, espesas, los ojos de una pureza de diamante,
la nariz larga, la barba blanca y negra rodeando las mejillas y el mentón. Su voz repiqueteante con el acento meridional nunca temía hacerse oír, porque nada tenía de falso. En el momento del recreo, siempre hablando y caminando de un lado para otro del huerto, se dirigía tras otros hermanos, laicos y visitantes ocasionales. Aquel cuerpo que sin ser alto dominaba sobre todos los otros. Este hombre que lleva en su carne las 5 llagas de Jesús crucificado y traspasado no le da importancia, al menos las considera hechos privados, por los cuales la gente no se debería interesar. Si fuese posible en los santos algún atisbo de vanidad, este ciertamente nunca aparecería en el Padre Pío. Aquello que por el contrario lo exalta y lo incendia cada día más es la dedicación a los demás, la pasión por los problemas concretos de los hombres, obrar por el bien de todos, en especial por los que sufren. Esa es su única misión. Le basta que los hombres traten no de ser perfectos, sino que se abstengan de hacer el mal, sobre todo el mal dictado por ideologías de desenfrenada codicia abusiva. El Padre Pío revela un carácter, un temperamento, una individualidad tan potente que incluso quien no milite en las filas de sus devotos tiene que detenerse ante él con actitud reverente. No impresiona tanto la explicación más o menos ortodoxa o científica de sus milagros, como la revelación constante de una persona tan completa, tan ajena a los intereses que hacen mezquina a la multitud de habitantes de la tierra. Que el Padre Pío sea un santo no tenemos derecho a afirmarlo hoy en 1950. Ciertamente es un verdadero hombre que hemos tenido la aventura de encontrar en todos tiempos de engaños y temores en una remota villa del sur en Italia. Quien tenía la fortuna de conocer al Padre Pío y encontrarse con él más de una vez, quedaba fascinado por su persona. En su humildad se advertía algo principesco, de voz bien timbrada, dulce, que a veces trataba de ser dura para esconder la dulzura de su corazón, de ojos grandes, negros, limpios, que conservaron hasta el último día la intensa frescura de la juventud, resplandecientes de gracia, la gracia de Jesucristo. El doctor Giorgio Festa, uno de los médicos del Padre Pío, escribió: a la edad de 33 años, el Padre Pío parece de constitución débil y demacrada, pero una edad mayor a la que tiene. De estatura un poco superior a la media, sin anormalidad que dañe las articulaciones ni los músculos. Tiene un andar marcadamente incierto por el sufrimiento que le causan las lesiones que presenta en los pies. Recuerden que él tenía las llagas de Jesucristo en sus pies. Los largos años transcurridos desde la época de mis primeras visitas no han cambiado en lo más mínimo en él las líneas de su rostro, las actitudes de su persona, el carácter, el estado interior y aparente del espíritu. Su semblante pálido, en contraste con el color rosáceo de sus labios, está enmarcado por una barba corta y oscura, iluminado por una mirada siempre limpia, dulce, sonriente. La frente alta, recta y amplia, refleja la serenidad del alma y la inteligencia de su mente. Corazón normal, pulso acelerado, respiración normal, excepto por cierta debilidad del lado derecho. Su sistema nervioso central funciona de manera normal. Por consiguiente, nada aparece que permita suponer en él una disposición a manifestaciones neuropáticas o psicopáticas.
Al contrario, posee una constante y serena coherencia que caracteriza cada uno de sus actos y el perfecto equilibrio de su sistema nervioso, la facultad de su mente y las especiales prerrogativas de las cuales su espíritu se muestra dotado. Pensamientos, juicios, escritos revelan un perfecto equilibrio con los atributos de su alma y la integridad de su mente, excluyendo cualquier trastorno psicológico que algunos maestros han querido sugerir para explicar las manifestaciones de una vida que, escapándose de las explicaciones de la ciencia, se desarrolla de manera incontrolable, fuera y por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza. En él se observan fenómenos que escapan al control de toda ley natural y científica. Las notables hipertermias. El Padre Pío podía tener temperaturas que llegaban hasta 48 grados. Imagínense una fiebre de 48 grados. El perfume delicado emanado de la sangre que brota de las heridas presentes en él. Eso tampoco tiene explicación. Su sangre, esa sangre no olía a sangre, olía a un perfume. El fenómeno de la estigmatización. Una nutrición casi escasa. El Padre Pío a veces solo consumía la Eucaristía y ya no consumía nada más, ya no comía. El desbalance entre el mínimo tiempo de descanso debido a la fatiga diaria y la energía de su espíritu, de su mente y de su voluntad. Él dormía muy poco, podía levantarse, acostarse muy tarde y dormir un par de horas y continuar el resto del día. Dedica todo su tiempo a la confesión y a la conversación con aquellos que se acercan a visitarlo. El padre Pellegrino, uno de los hermanos del convento, dice esta frase: vive con nosotros con un sentido de verdadera humanidad, ama con verdadero amor humano, con el ímpetu, las ansias y el abandono que solo puede brotar de un gran corazón. Es padre en el mayor sentido de la palabra, porque con su espíritu abraza toda nuestra humanidad, amando a sus hijos antes que buscar ser amado. El Padre Pío ama tanto que se define como un enfermo del corazón, un corazón que es un volcán siempre encendido. Quien tuvo la dicha de vivir junto a él diría que el Padre Pío tenía un corazón de oro. Para mí era un eterno niño, jubiloso ante las sorpresas que se procuraban, desde una taza de té o un chocolate, todo lo emocionaba. Gustaba del delicado placer de la amistad, purificada y garantizada por la pobreza. Sensible a las cortesías que recibía, intenso y sensible, intuía el deseo de las personas y respondía a quien lo amaba con inmediata rapidez. Hasta el perro del convento se le acercaba al Padre Pío, pasaba un tiempo con él, y cuando ya el Padre Pío sentía que ya había pasado suficiente tiempo con él, le decía, ya, te puedes ir, pero el perrito disfrutaba mucho la compañía del Padre Pío. Un corazón de oro aún más con aquellos a quienes reprendía. El sentido de humanidad y de bondad que brillaban en sus ojos es difícil precisarlo con palabras. El hombre que vivía con Dios y conversaba con los hombres, lo complacía tener cerca a todos sus hijos espirituales, a los cofrades y a las personas que lo iban a visitar, saludando a su llegada con alegría y afligiéndose con las partidas, cuando rogaba, quédate un poco más, estate un rato más conmigo, cualquier otro día. No olvidaba enviar sus saludos a todos sus hermanos y amigos lejanos. No se conformaba con abrazar una sola vez al hermano o al amigo. Él era de mucho abrazo, era muy cariñoso. Tenía gestos delicadamente humanos. Narra un padre vicario del convento. El 16 de octubre era mi cumpleaños y como siempre estaba yo encerrado en la oficina trabajando. No había visto al Padre Pío y lo esperaba con ansias y sobre las 11 de la mañana con impaciencia para saludarlo. Y de repente sentí un ruidito en la puerta y abrí y estaba allí sonriente el Padre Pío. ¡Felicidades!, me dijo, y había dejado una flor metidita en la cerradura de la puerta.
Se lo agradecí conmovido, aún guardo esa flor entre mis pertenencias más queridas. ¡Wow! Tener esa flor ha de haber sido un tesoro. La ternura del Padre Pío tiene formas imprevistas y profundas. Él decía, todas las fiestas de la iglesia son bellas, pero la Navidad tiene una dulzura que me roba el corazón entero. En cualquier día de la segunda mitad del año, si le preguntabas al Padre Pío cuántos días faltaban para la Navidad, él respondía de inmediato, con precisión a la fecha. Contaba los días para llegar la Navidad. Cuando se siente exprimido por las pesadas pruebas, el Padre Pío recurre a Dios, ofrece a Él el sufrimiento, pero también busca el apoyo humano y no esconde sus lágrimas. No tomaba la muerte a la ligera. Cuando su madre murió, descargó todo su amor de hijo, repitiendo entre lágrimas, mi mamita, entregándose luego a la voluntad de Dios. Se permitía sufrir por su mamá, llamarla en ese sentido mi mamita, con aquel pesar de haber perdido a su mamá, pero hasta en ese dolor inmenso supo entregarle a Dios ese dolor. Y lo mismo sucede cuando murió su papá o cuando moría alguna de las otras personas muy queridas para el Padre Pío. La misericordia lo arrastraba. Él, tan enemigo del pecado, sabía discernir caso por caso y dar a alguien un latigazo y a otro un sonriente cariño y un abrazo. El Padre Pío manifestaba la más límpida nobleza de corazón cuando agradecía una gentileza recibida. A veces parecía evadirse de las rígidas normas propias porque la humanidad y la ternura de su corazón hacia los sufrientes le ganaba. Llevaba a veces un contraste con cualquier otro deber, balanceaba eso, entre las rígidas normas y ese corazón que a veces le ganaba y lo hacía salirse del protocolo, de lo estipulado, del reglamento. Le ganaba el corazón. Verdadero hijo de San Francisco de Asís, no acepta la oposición entre creación y creador. No es la naturaleza la que es corrupta, sino es la voluntad la que corrompe. La naturaleza es perniciosa solo si se separa de Dios. El pensamiento de lo sobrenatural devuelve este mundo a la interioridad de lo que fue privado, y el santo real no muestra el mundo tal como Dios lo quiso. El literato Piero Bargellini escribió acerca del Padre Pío. Es un hombre desprovisto de poses, accesible a todos, espontáneo, natural, amable con los que lo encuentran en su ruta para sostenerlo o ayudarlo con su presencia. Hombre simple, fraile común, que vive en el más normal y común de los modos, la más extraordinaria y anormal de todas las aventuras. Lleva en su carne los estigmas de Cristo, todos los días y a toda hora, de tal manera que los otros no deben darse cuenta, mostrarse igual a los demás sin rechazar ninguna condición humana. Santa simplicidad, hermana de la santa humildad que excava el vacío del alma para que Dios venga a llenarlo. El Padre Pío decía, yo reconozco perfectamente no tener en mí nada que fuera capaz de atraer las miradas de nuestro dulcísimo Jesús. Solo su bondad ha colmado mi alma de tantos bienes. El doctor Festa lo describe como puro y tímido, deseoso de huir de la atención de los demás, y los signos que lleva impresos sobre su persona constituyen para él una fuente de mortificación, tanto física como espiritual. Como en San Francisco de Asís, su amado e imitado padre, la espiritualidad descendía a la vida cotidiana y la transfiguraba. Su palabra es clara, sencilla, precisa, llena de sentido común, de valor práctico y de sabiduría. La fuente de donde obtiene la energía de saber es la continua y profunda meditación unida a su intuición. Mientras nosotros vivimos inmersos en los problemas, el santo vive inmerso en las soluciones, o en mejor de los problemas de la vida. La conducta del santo nos brinda la solución y el mal presente se convierte en un bien. Él no buscaba el problema en las cosas, él buscaba siempre la solución, buscaba la parte amable de cualquier problema y así se hacían más llevaderos.
De todas las cualidades del Padre Pío, el ejemplo es su mayor encanto. Él predicaba con sus acciones. Muchos que un día fueron profanados, luego del contacto con el Padre Pío, sintieron de repente cambiar su espíritu. Comenzaron a experimentar la fascinación y la dulzura de la oración, solo después de haber conversado con él. A muchos otros, el ejemplo provechoso y conmovedor del Padre Pío conseguía enseñarlos a meditar. En el ejemplo materializado en la realidad, es hecho ligado a su persona. Lo que más resaltaba era el examen de los acontecimientos que le conciernen y que van teniendo mayor relevancia para poder juzgar la elevación de su espíritu y la severa integridad psicológica que controlaba cada uno de sus actos. Bueno, pues esto es un breve resumen de lo que era la vida cotidiana del Padre Pío. De Sí, eso hay una frase que a mí me, me encanta, una frase del libro donde dice, el hombre que vivía con Dios y conversaba con los hombres. Me encanta eso, porque el Padre Pío definitivamente vivía con Dios, pero eso no lo hacía más humilde, lo hacía más servicial y trataba de elevar a todos los que se acercaban a él a eso, a que hicieran, como dice él, abstenerse de hacer el mal, cambiar de vida. Si uno se pone a pensar solamente a grandes rasgos eso, es impresionante la misión del Padre Pío y que nunca se ufanaba de mostrar los estigmas, de decir yo el escogido o yo hablo con Dios y puedo ver a la Virgen y puedo, no, nunca. Todo Eso eso era se su supo, interioridad. sí, todo eso se supo porque él tenía que decírselo a sus guías espirituales. Pero si no hubiera sido por eso y no tuviéramos este testimonio, porque el Padre Pío nunca lo hubiera dicho. Si hubiera Bendito Dios, actuado, bendito Dios que nos quedaron estos testimonios de la gente que vivió con él, porque del resto la gente sabía de su santidad, sabía de su poder de intercesión, obviamente sabían de los estigmas, pero él ocultaba los estigmas y esta rica vida espiritual. A mí me recuerda a Jesús a propósito de los mismos evangelios que han estado en los últimos días. Él buscaba su soledad para entrar en intimidad con Dios y eso era lo que inculcaba también a los demás. exacto, exacto, sí. Y bueno, como fiel copia también y siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, que era el santo, yo recuerdo mucho al principio de la vida ya entregada del Padre Pío, él le decía, aquí me tienes, yo también soy tu hijo, dirigiéndose a San Francisco de Asís, y decía, ayúdame a hacer, eh, a yo llevar en alto el ser humilde como tú, ser sencillo como tú y hacer un buen representante franciscano. Eso era al principio cuando él entró al noviciado. Él se entregaba totalmente a San Francisco de Asís como su modelo a seguir. Y volvemos a ver lo mismo, la humildad es desprenderse de todo lo que tenía para dedicarse a los pobres y al servicio. Y lo vemos es una constante en la vida del Padre Pío. La participación también de la actualidad, de la realidad. Igual les hablaba de política, o sea, enemigo acérrimo del autoritarismo, del abuso del poder. No se quedaba callado ante las injusticias, así como era de dulce, de bueno, era fuerte de carácter, como decía él, la dulzura y la fuerza. Sí, el equilibrio entre las dos cosas para lograr sacudir a la gente que tenía alrededor. Y a través de esa vida espiritual, de esa meditación, de esa intimidad con Dios, eh, él también logró desarrollar esa sensibilidad ante quien era sincero con él y quien lo buscaba por lo que él representaba. Sí, no por los estigmas, Él no sentía por la curiosidad. intención, él sentía la intención, si era una intención pura de esa gente que lo buscaba con aquel amor o la gente que era por curiosidad o por algún interés oculto. Eso solo lo da bueno, aparte de que era una facultad que tenía él, un don que él tenía, la intimidad con Dios, ese buscar el silencio, el apartarse para la oración. Sí, sí. Yo no, es inevitable que yo cuando estoy leyendo siempre me pregunte
¿Qué me diría a mí el Padre Pío si estuviera aquí con él ahorita? Me jalaría por la oreja. No sé, ¿qué haría? ¿Qué me diría? Bueno, algún día Algún sabré. día lo sabremos. A mí me gusta eso, esa frase me quedó dando vueltas, no la perfección, sino como una especie de la pureza de intención, el no hacer el mal, el no hacer el mal a propósito. No estamos Sí, llamados a ser perfectos, estamos llamados a ser lo mejor que podamos ser. exacto, sí. La rectitud de intención eh, y el servicio a los demás. Como él dice, abstenerse, simplemente abstenerse de hacer el mal, no tener malas intenciones. Ujú. Sí, Pues me gustó mucho, mucho, mucho este capítulo. A propósito de él, a mí me gustaría cerrar con una oración. Hay mucha gente enferma, hay mucha gente pidiendo intercesión, pidiendo oración. Y bueno, ¿qué les puedo decir del Padre Pío, que sufrió tanto durante toda su vida, no solamente con los estigmas, sino con condiciones de salud serias? A pesar de su fortaleza espiritual, que era lo que lo sostenía, su cuerpo sufrió mucho. Si hay alguien que sabe de enfermedad de enfermedad y que sentía empatía con los que estaban enfermos, era él. Entonces vamos a pedirle hoy por todos los enfermos del mundo, por los enfermos de nuestro grupo de oración, Padre Pío, de sus familiares, por nuestro director espiritual, el Padre Elkin. Esta es una oración de intercesión por los enfermos. sí. Coloquemos también esta oración a todas estas personas que nos están acompañando hoy y a todos sus familiares enfermos también. Y a los que nos van a ver en diferido, que Dios vive en un eterno presente. Y Sí. el Padre Pío está en la eternidad intercediendo por todos los que en cualquier momento van a escuchar esto. Santo Padre Pío, ya que durante tu vida terrena mostraste un gran amor por los enfermos y afligidos, escucha nuestros ruegos e intercede ante el Padre misericordioso por los que sufren. Asiste desde el cielo a todos los enfermos del mundo. Sostén a quienes han perdido toda esperanza de curación. Consuela a quienes gritan o lloran por sus tremendos dolores. Protege a quienes no pueden atenderse o medicarse por falta de recursos, materiales o por ignorancia. Alienta a quienes no pueden reposar porque deben trabajar. Alivia a quienes buscan en la cama una posición menos dolorosa. Acompaña a quienes pasan las noches insomnes. Visita a quienes ven la enfermedad frustrar sus proyectos y sus ilusiones. Alumbra a quienes pasan una noche oscura, desesperada. Toca los miembros y músculos que han perdido movilidad. Ilumina a quienes ven tambalear su fe y se sienten atacados y sienten dudas o están atormentados. Apacigua a quienes se impacientan viendo que no mejoran. Calma a quienes se estremecen por los dolores y calambres. Concede paciencia, humildad y constancia a quienes se rehabilitan. Devuelve la paz y la alegría a quienes se llenaron de angustia. Disminuye los padecimientos de los más débiles y ancianos. Vela junto al lecho de los que perdieron el conocimiento. Guía a los moribundos al gozo eterno. Conduce a los que más necesitan el encuentro con Dios y bendice abundantemente a quienes los asisten en su dolor, los consuelan en su angustia y los protegen con amor y caridad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después le vamos a dejar esta oración allí en un post para que la compartan, para que se lo envíen a quien la necesita. Ujú. Y Sí, abandono a la voluntad del Padre. sí. Eso nos da paz también. Nos da paz, aceptación, nos da tranquilidad. Y bueno, siempre colocar todo en manos de Dios como hacía el Padre Pío, siguiendo la voluntad de Dios, de la mano de María. Bueno, pues les agradecemos mucho nos hayan acompañado, que Dios les bendiga, gracias a los que nos van a ver en diferido. Esto va a quedar puesto también en nuestro canal de YouTube, Grupo de Oración Padre Pío Miami, y bueno, va a quedar también en el Instagram, tanto de Sumaya como el Grupo de Oración Padre Pío, del Alegre Padre Pío. Los invitamos para que sigan en las cuentas, por las diferentes cuentas, las actividades que vamos a seguir realizando durante el día.
En la tarde, a las 5 de la tarde, hora de Miami, va a estar Carlitos hablándonos de Santa Yana Beretta, una santa de estos días, una mamá, una santa, una santaza de nuestros días, ejemplo para nosotros los padres. Chévere. Bueno, pues y los invitamos para que se unan a nosotros la próxima semana. Ahí les estaremos anunciando, va a ser la segunda parte de este capítulo que está muy interesante acerca de la personalidad del Padre Pío vista a través de las personas que compartieron con él. Así que los esperamos a todos. Antes que se me olvide, el padre Torres, por la cuenta del padre José Torres, está haciendo una consagración a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Satanudos. Mañana comienza la consagración a San Miguel Arcángel. Allí en las redes van a ir encontrando las diferentes cuentas por las que se va a estar transmitiendo. Mañana comienza con Julieta Hoyo, del grupo de oración Virgen Rosa Mística. Si todavía no han empezado la consagración, todavía hay tiempo, está grabada en el canal de YouTube. Uno se pone al día en unos poquitos, tomando un poquito de tiempo cada día, se ponen al día, pero no se pierdan esa oportunidad de consagrarse a Jesús a través de María, que eso es muy importante. Mira, hay una persona que está escribiendo desde Brasil, dice que nos Sí, acompaña desde Brasil. y había una señora también, saludos a la gente en Brasil, y había una señora también de Argentina, Fabiana creo que se llamaba, nos estaba escribiendo. Muchísimas gracias por conectarse. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias a ti también, Sumaya. De verdad que es un gusto hacer estos programas contigo. No, igualmente contigo y con todos los que nos acompañan, porque contamos con todas las oraciones y todo esto es en conjunto. Estamos trabajando, este es otro grupo de oración Padre Pío, a través de Mira, este programa. Paraguay también. Saludos, Diego. Mira, Venezuela. Qué bonito que los medios nos permiten desde diferentes países estar unidos, aprendiendo juntos. Sí, sí. Y bueno, pues este es otro grupito a través de este programa que tenemos aquí, Grupo de Oración Padre Pío, con Carol y Sumaya. Sigan poniendo todo en oración y bueno, a ejemplo del Padre Pío, pues tratemos de hacer todo lo mejor posible, todas nuestras cosas lo mejor posible. Encomendando. Yo estoy enseñando a mi hijo todas las mañanas a invocar al Espíritu Santo y a tratar de que durante todo el día, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué haría Jesús? Jesús me está viendo. Él es chiquito, pero desde chiquito tendríamos que aprender eso, a ir obrando por la vida como que Jesús nos está viendo, porque nos está viendo. Sí, así mismo. Mire, desde Chile, pues muchísimas gracias desde por allá tan lejos. Estamos lejos, pero estamos cerca a través de las redes sociales. Pues muchísimas gracias a todos por su apoyo. Bueno, gracias por conectarse, un abrazo y que Dios los bendiga. Nos vemos en la tarde con Carlitos y el miércoles que viene a seguir aprendiendo del Padre Pío. Chévere, gracias. Dios los bendiga a todos. Bendiciones.